33 de 26 de abril de 2022, de la cual fue ponente el magistrado Octavio Augusto Tejero Duque. A través de esta providencia, la Sala de Casación Civil se encargó de realizar un estudio que giró alrededor del interrogante de cuál es el alcance, el objeto del contrato de corretaje de seguro. En esa línea, el actor, un corredor de seguros, pretendía que se declarara que entre demandante y demandado se celebró un contrato de corretaje indefinido relacionado con un seguro de riesgos personales para clientes y accionistas de una entidad financiera, que se cumplió por parte del asegurador involucrado y que se impusiera la condena al pago de comisiones causadas e intereses moratorios. Estas pretensiones las apoyó en unos hechos que podrían resumirse de la siguiente manera. En 1992, a solicitud de un banco, el corredor de seguros demandante diseñó y estructuró un seguro de muerte, lesiones personales e incapacidad, pactando con el asegurador una comisión del 15% sobre el valor de las primas. En 1994, la aseguradora demandada decidió vincularse al conglomerado ganadero, informando de esto al corredor demandante, concibiéndose una nueva política o programa de seguros y acordándose un corretaje con una remuneración del 10% del valor de las primas recaudadas a través de la red de oficinas del banco relacionado con el seguro y el programa estudiados pues en el caso. Gracias a la actividad de la corredora demandante, se implementó en febrero de 1995 el nuevo programa o política de seguros denominado Protección Asegurada, con la participación de una segunda aseguradora a título de coaseguradora que posteriormente asumió el pago de las comisiones del corredor hasta el año de 1997, en el que lanzó al mercado un paquete conocido como Seguro Vital, que al parecer del actor tiene las mismas características del primero de los programas que aquí se mencionaron. Lo anterior dio lugar al trámite de las instancias en las que el asegurador se defendió, sosteniendo que el demandante no habría participado en la vinculación de los clientes del programa Seguro Vital o Seguro Vital Plus y que las primas relacionadas con el programa Protección Asegurada fueron pagadas en su totalidad. Ambas instancias negaron las pretensiones, coincidiendo con las defensas del demandado y resaltando que, dado que el corredor demandante solo había participado acomodando la nueva política o programa de seguros y prestado una colaboración para su distribución a través de las oficinas del banco vinculado pues a dicho programa, más no en la promoción y venta de los seguros respectivos, pues no había lugar a conceder pretensión alguna a su favor. En respuesta a lo anterior, el demandante formuló el recurso extraordinario de casación, en el que a través de 3 cargos atacó la sentencia del ATCUEM, sosteniendo que la decisión no era congruente con los hechos y pretensiones y que adicionalmente no se apreciaron correctamente la demanda y las pruebas. Todos los cargos fueron despachados desfavorablemente, destacándose para efecto de este encuentro el cargo tercero, en cuyo desarrollo se presentaron algunas consideraciones con relación al contrato de corretaje de seguro, circunscribiéndolo a la operación de poner en contacto a 2 posibles contratantes en pro de la celebración de un negocio a cambio de una comisión. Para abordar este estudio nos acompañan el día de hoy la doctora Juliana León Novoa, es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho de Seguros de la misma universidad. Tiene experiencia en el área de indemnizaciones, ha sido litigante y asesora para diversas compañías aseguradoras y corredoras de seguros. Ha ejercido como ajustadora mayor loss de líneas financieras para México, Venezuela, Ecuador y Colombia en AIG Seguros, gerente de indemnizaciones de seguros generales de SBS Seguros Colombia S.A., gerente nacional de indemnizaciones en WTW, actualmente Head of Claims and Head of Strategy CRB Retail para la misma compañía. Y nos acompaña también la doctora María Camila Manrique Delgado, que es abogada egresada de la Universidad Santiago de Cali,
candidata a magíster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona, España. Tiene experiencia en conflictos contractuales de seguros y representación de aseguradoras, así como en controversias de responsabilidad civil contractual y extracontractual, y actualmente es abogada senior del área de Derecho Privado de la firma G. Herrera y Abogados Asociados. Para el efecto, cada una de nuestras panelistas tendrá a su disposición 15 minutos en los cuales nos podrá compartir sus reflexiones, iniciando por la doctora Juliana León, posteriormente con la doctora María Camila Manrique, y al cabo de estas intervenciones, pues abriremos un espacio para que cada uno de los acudientes a este encuentro se permita realizar las preguntas, aportes e intervenciones que considere pertinentes. Sin más, de nuevo, bienvenidos. Doctora Juliana, este espacio es todo suyo, la escuchamos. Muchas gracias, Juan Miguel. Muy honrada de acompañarlos en la tarde de hoy. Muchas gracias por la invitación. En mi concepto y por la revisión general de la sentencia, lo que más me llamó la atención es precisamente lo que mencionabas al final de tu intervención sobre el cargo tercero, y es la forma en la que en las diferentes instancias el juez, el tribunal y hasta la misma sala civil de la corte parecen quedarse con una concepción muy básica de lo que es un corredor de seguros o el alcance de sus funciones. Pues limitan eso a una visión de código, donde lo describen como tú lo decías, aquel que gestiona, promueve, induce o propicia la celebración de un negocio, poniéndola en conexión con otra parte sin tener vínculos de colaboración, dependencia, mandato o representación con alguna de ellas. En la sentencia emitida se limita la labor del intermediario al simple acercamiento de dos partes interesadas en la celebración del contrato, usando una frase que me llamó la atención en el sentido que dice que la actividad se reduce a contactarlos y a esperar que contraten para exigir la comisión. Y si eso fuera así, la labor de broker terminaría desde el momento mismo en que se acercaron las partes y se promovió la celebración del contrato entre las mismas, lo que desconoce la labor del intermediario de seguros y su aporte en la construcción del producto final para su cliente. Haciendo un poco de historia, recordemos que los brokers surgieron cuando en las primeras etapas de la estructuración de los seguros, allá en 1575, para los riesgos más complejos se hacía necesario contar con la participación de varios underwriters o suscriptores que aceptaran un porcentaje sobre la totalidad del riesgo que se quería asegurar. Y se requería de una persona que les presentara el riesgo a los suscriptores y que muy probablemente esos suscriptores no iban a estar en el mismo lugar, logrando obtener de cada uno de ellos la cobertura que se requería. Desde ese momento, allá en 1500, los brokers ofrecían sus servicios valiéndose de 4 puntos a destacar. Su experiencia, pues eran los que conocían los wordings, los clausulados, las prácticas estándar, y eso les permitía hacer negociaciones con los suscriptores de una forma consistente, gestionando las transacciones de una forma mucho más rápida comparado con lo que una persona sin tener conocimiento previo pudiera hacer. El segundo punto y el segundo valor que agregaban era el conocimiento del mercado, pues ese broker conocía dónde se ubicaban los suscriptores que podían estar dispuestos a aceptar el riesgo, la capacidad con la que contaba cada uno de ellos, qué tan confiables eran al momento del pago de las indemnizaciones, por ejemplo, y el nivel de cobertura que podían estar dispuestos a ofrecer. El tercero eran los precios, pues estas personas al estar colocando una gran cantidad de pólizas les daba un conocimiento claro del nivel de precios que se podía estar manejando en un determinado momento para cada uno de los tipos de riesgos a asegurar. Y esta inteligencia de mercados era lo que les permitía llegar a los mejores acuerdos con los suscriptores en beneficio de sus clientes. Y el cuarto punto que los diferenciaba era la asesoría, pues esos intermediarios estaban en la posibilidad de asesorar desde lo técnico a sus clientes sobre la forma en que se debía presentar el riesgo al suscriptor, determinando, de acuerdo con las particularidades del cliente, el producto que más se ajustaba a su necesidad, revisando las coberturas y formulando las reclamaciones. Teniendo en cuenta esto y volviendo a la sentencia bajo análisis, encontramos que una concepción tan restringida, por llamarla de alguna forma, o que se limita a una definición de código que al día de hoy y con la profesionalización que ha logrado el mercado en las últimas décadas,
resulta insuficiente y olvida la razón de ser del intermediario. Tal vez un planteamiento diferente de las pretensiones desde el momento de la presentación de la demanda habría llevado al juez o al tribunal a analizar el valor del aporte del demandante, en este caso el intermediario, respecto de la estructuración del producto y la operatividad del canal de ventas que según la demanda de casación se llevó de manera idéntica al segundo producto, como le explicabas, el seguro vital, que en últimas, y de acuerdo a lo que indica el casacionista, era exactamente el mismo que este intermedio inicialmente, pero con un nombre diferente. Y es que si esto fuera así, y si el juez hubiera podido profundizar, como lo pedía el demandante, en los cargos formulados en la casación, respecto de la legalidad del uso del intangible o del know-how que pudo aportar el intermediario en el primer producto para el lanzamiento e implementación del segundo, tal vez habría reconocido que esa participación fue determinante y que por lo tanto se debía reconocer una participación aun cuando yo no estuviera ejerciendo la labor de intermediario al momento del lanzamiento del segundo producto. Preocupa un poco la forma en que la sentencia aborda el valor que puede aportar un corredor, pues contrario a lo que podría pensar un lector desprevenido o ajeno al mundo de los seguros, la labor del intermediario está lejos de terminar al momento de acercar las partes, porque el intermediario, y como ustedes lo conocen y como los que estamos en el mundo de los seguros sabemos, abarca tareas como la estructuración de las cláusulas, la formulación de alternativas de sumas aseguradas, deducibles, límites, retenciones, capas de participación, negociación de las tarifas, de las tasas, la revisión de cada una de las cláusulas del SLIP, la verificación de que la póliza emitida incluya y se ajuste a lo que se remitió en la cotización sobre la cual el asegurado dio su orden en firme, el monitoreo y cumplimiento de las garantías y subjetividades, y el trámite y asesoría de las reclamaciones respecto de los siniestros que se presenten en vigencia de la póliza, solo por mencionar algunas de las cosas que se hacen. Adicionalmente, muchos de los brokers actualmente tienen empresas hermanas que se dedican a las labores de consultoría en la consultoría en riesgos que finalmente complementa y nutre enormemente la labor de colocación de las pólizas. Adicionalmente, de cara a la compañía aseguradora, contar con un intermediario también significa que tiene un interlocutor experto que va a poder explicar a su cliente el detalle y el alcance de las coberturas, lo que en muchas ocasiones baja la presión sobre la responsabilidad que se deriva del deber de información, el cual se torna tan complejo que podríamos hacer otra charla de estas para profundizar sobre el mismo. Adicionalmente, cuando se manejan relaciones a largo plazo y el intermediario ha podido verificar el expertise técnico de la aseguradora, la flexibilidad en la negociación de los términos, la determinación de tarifas razonables, el buen manejo que la compañía le da a los siniestros, terminará por poner dichos factores sobre la mesa al momento de recomendar a su cliente la selección de la compañía de seguros con la que celebrará su contrato. Incluso también sirve de filtro para las compañías de seguros en lo que tiene que ver con las acciones tendientes a evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pues el intermediario mismo realiza un análisis de sus potenciales clientes antes de presentarlos a la compañía de seguros. Vemos entonces, y para concluir, lo que quisiera decir es que los pronunciamientos de la Corte a lo largo de los años en lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad de corretaje de seguros, así como la responsabilidad que se deriva de la misma, han sido muy limitados o en algunos casos han eludido el pronunciamiento sustancial sobre la materia. Incluso como lo indicaba el maestro Andrés Ordóñez, quien también cuestionaba la falta jurisprudencial de la jurisprudencia nacional sobre el tema, mientras que en otros países son precisamente estos pronunciamientos judiciales los que marcan los derroteros a seguir. No son muchas las controversias de corretaje las que llegan a la Corte y habría sido una muy buena oportunidad para sentar jurisprudencia respecto del rol de los intermediarios de seguros y del valor de su aporte en la estructuración de los programas. Uno va viendo que los fallos de la Corte, como el que acá se estudia, lleva a que en la práctica la fuente de interpretación a la que nosotros podemos acudir no sea la jurisprudencia del alto tribunal, sino que se prefiera aquella documentación que reconoce las funciones de los intermediarios y que éstas no se circunscriben al contrato de corretaje de la manera como está definido en el Código de Comercio. El aporte doctrinal sobre la materia está mucho más nutrido. Podemos recordar, por ejemplo, el aporte del maestro Andrés Ordóñez en el Congreso de Acoldes de 2006,
donde luego de hacer una radiografía de la manera como en la práctica se despliegan los servicios de intermediación, hace que entre en juego también la discusión del contrato de mandato y las implicaciones del mismo. Y si a lo anterior le sumamos los conceptos mediante los cuales el regulador, en este caso la Superintendencia Financiera, se ha pronunciado respecto de la actividad de corretaje, corroboramos que la Corte habría podido extender su análisis más allá de las propias normas del Estatuto Mercantil. Em, Eso es lo que como mis comentarios sobre la sentencia, esperando que en el futuro los pronunciamientos jurisprudenciales nos den un poco más de sustancia respecto de lo que podemos entender como la labor de intermediación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juliana, muy amable. Doctora María Camila, este espacio es todo tuyo. Gracias, doctor Juan Miguel, por la invitación. Gracias, Juliana, por compartir este espacio. Yo advierto, ya que no voy a ocuparme de asuntos relacionados directamente con el fondo que estaba resolviendo, el problema que estaba resolviendo en la Corte, sino que voy a usar este espacio para hablar de los conceptos y las nociones que brindó la Corte, a mi juicio muy desacertados, y uno de ellos ya lo abordó Juliana, explicando cuál era la función del corredor y que en efecto no se limita a contactar a las partes para contratar la póliza. No obstante, ya hizo referencia a varias de las gestiones que a mi juicio evidencian que en efecto la labor del corredor es más amplia de lo que la ley y la Corte han definido. Y quiero poner entonces unos ejemplos sencillos para evidenciar que no es cierto, como dijo la Corte, e insiste en esa postura que ya no puede seguir con vigencia, y es que el corredor, a juicio de la Corte, se margina luego de acercar a los potenciales negociantes. Y por poner un ejemplo solo sencillo es, ¿qué pasa cuando el corredor es el canal por el que el asegurado avisa el siniestro a la aseguradora? ¿O qué pasa cuando avisa el reclamo a través del corredor? Y uno de pronto un poco más relevante, y creo que se hizo una mención a ello, y es qué pasa cuando el asegurado o el tomador manifiesta su voluntad respecto a determinado producto, cómo quiere que se confeccione en cierta póliza. Y esto entonces, para un punto en el que también insistió mucho la Corte, y es que no hay ningún tipo de representación. Lo que entonces me lleva a concluir que no es cierto, teniendo en cuenta que en muchos de los casos termina siendo esta una relación que se mantiene con presencia, participación y mucho protagonismo del corredor, porque es a través de esta persona que el asegurado manifiesta sus voluntades, incluso la de terminación del contrato, de manera que para mí no es cierto y no puede seguir siendo cierto, eh, o que la Corte mantenga con vigencia la apreciación de que el corredor debe marginarse cuando se contrata la póliza. Ahí hay un punto que quiero resaltar, y es que en esta oportunidad y en otras anteriores, la Corte ha dicho que estas gestiones que realiza el corredor son accesorias y adicionales, lo que a mi juicio es un error grave, no solo porque no les agrega ningún valor, siendo que en verdad el cliente principal de una corredora es el asegurado, sino que además, como no les agrega valor, tampoco deriva de ello una responsabilidad precisa para el corredor de seguros. Y cuando es en verdad en razón de estos actos que son supuestamente adicionales o accesorios, de los que derivaría pues esa, por su acción o por su omisión, esa eventual responsabilidad. Pero esto lleva a un punto adicional, y es en el que quisiera centrar un poco más la atención, y es que advierte la Corte en la sentencia que efectivamente existen dos relaciones jurídicas encadenadas. Y dice, la primera es la que ocurre entre el corredor y el cliente, y la otra es el que ocurre entre el contratante intermediario, o sea, la aseguradora, y el asegurado, el tomador del seguro. Y esto me parece crucial. Primero, porque la legislación no se ha ocupado de la primera relación jurídica, es decir, la que surge entre el corredor de seguros y el asegurado, que sería
entre comillas, el cliente, como denomina la Corte. Aunque sí ha previsto que existe una relación entre aseguradora y corredor, pero a mi juicio no ha definido el alcance y ya lo abordó un poco más. Como no se ha ocupado, y esta es la segunda cuestión, existen varios interrogantes. Y es primero si hay una relación jurídica entre estas dos partes, cuáles son las obligaciones de ellas dentro de esa relación, que desde ya digo para mí es contractual, y insisto en que esto comúnmente es de cara al asegurado, pero pensemos en la obligación que podrían hacer del corredor de cara a la aseguradora, cuando, por ejemplo, omite trasladarle una información importante del asegurado al momento de contratar la póliza. Y para enrostrar que el corredor no se puede marginar al momento de contratar el seguro, entonces, ¿qué pasa además cuando esta información que conoce el corredor la tiene del asegurado durante la vigencia del seguro y no se la transmite a la aseguradora? Estos interrogantes tendrían conllevan una dificultad por una cuestión casi evidente, y es que como no existe una regulación que defina ni las obligaciones, ni las funciones, ni los actos que ejecutan los corredores en la realidad, entonces tampoco existe ni el margen dentro del cual deben actuar, y por consiguiente tampoco existe una conducta que en caso de considerarse un perjuicio se les pueda exigir. Y eso por supuesto acarrea algo, un asunto más trascendental, y es la dificultad que implicaría que el asegurador o el asegurado reclamen al corredor cuando consideran pues que han obtenido un perjuicio por su gestión. Y hay otra pregunta que deriva de este asunto, y es, como dice la Corte, que el corretaje llega hasta la contratación de la póliza. Mi pregunta es si existe esta relación entre el asegurado y la corredora, es hasta dónde va esta relación contractual, es decir, hasta qué punto termina. Y para seguir evidenciando que no puede marginarse en el momento en que se contrata la póliza, entonces pensemos en qué pasa cuando el corredor no le advierte al asegurado el alcance de la cobertura que contrató para efectos de su reclamación a la aseguradora. ¿O qué pasa cuando el corredor se abstiene de informarle a la aseguradora que el asegurado no intentó mitigar el daño, o por el contrario, que incurrió en una conducta que extendió el daño y que por eso no le merece la indemnización? Esto forzosamente me hace concluir es que el corretaje de seguros no puede tener el mismo tratamiento legal del corretaje en términos generales. Y por lo que ya advertí de manera preliminar, es que va a ser una relación que lo más probable es que continúe con la presencia del corredor. Y otra cuestión que tendría por advertir es qué régimen de responsabilidad es aplicable. Y como ya he venido diciendo, para mí esto se trata de una relación contractual con las dificultades que pueden fácilmente advertirse, y es qué tipo de contrato es y cuáles son las obligaciones que habría que reclamarle al corredor. Esto entonces, para concluir en términos generales, que la Corte desconoce realmente cuál es la labor que actualmente desempeñan los corredores de seguros, y que el corretaje de seguros en verdad amerita una regulación distinta al corretaje en general. Lo que quiere decir, y en esto quiero ser clara, es no es que se trate de una ausencia de normas que regulen esta función, porque de hecho los corredores de seguros son los intermediarios a los que más exigencia ha formulado la ley. No se trata entonces del objeto social, no se trata de la denominación, ni se trata tampoco de la actualización o cómo se verifica la actualización que deben tener en temas de seguros, sino más bien es regulares en cuanto a la función, los actos que desempeñan y la consecuencia jurídica o la responsabilidad que derivaría el incumplimiento o el mal incumplimiento de esas obligaciones. Estas son mis apreciaciones, doctor Juan Miguel, de estas
sentencia, entonces estoy pues ya para los espacios de las preguntas que tengo. Muchísimas gracias, María Camila. A partir de este momento vamos a dejar abiertos los micrófonos para que quien quiera de nuestros asistentes que deseen formular alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de nuestros asistentes? ¿Algún aporte, por supuesto? ¿Algún comentario? Alan, adelante. Muchas gracias, Juan Miguel. Dejo mi saludo especial para ti, para Juliana, María Camila. Muchas gracias también por acompañarnos. Solo dejar como una reflexión. En verdad no tengo una pregunta, pero quisiera ponerla sobre la mesa para escuchar de las panelistas si coinciden o no con ella. Y es que de alguna forma también recojo la opinión que dejaron explícitas, por lo menos sobre todo María Camila. Y es si consideran que una vez más la jurisprudencia pierde la ocasión de hacer un análisis real y profundo sobre la labor de la intermediación, específicamente la del corretaje, y hacerlo a fondo. Yo intuyo que ustedes coinciden en eso. Pero si además aceptarían que la Corte en este caso pareciera analizar la figura del corretaje de espaldas a la realidad de lo que es la actividad en Colombia del corretaje, en la que el protagonismo que tiene el corredor consuetudinariamente es de un nivel tal que casi que desdice de lo que afirma la jurisprudencia, esta sentencia. Como que, lo señaló María Camila bien, su labor se concreta en la realización del contrato de seguro y ya lo que se realice después es no esencial. Yo entendería no esencial en términos de elementos esenciales del contrato de seguro, que naturalmente es así, sino que es como si no fuera relevante. En ese sentido, si ustedes estarían de acuerdo con eso, que hay una desconexión de la jurisprudencia con la realidad, pero si se lograra conectar esa realidad y plasmarla allí para ver su verdadera dimensión, es decir, ese protagonismo del corredor, qué repercusiones tiene, eso llevaría, y aquí viene más o menos mi pregunta, al hecho de que entonces se asignen una serie de obligaciones y responsabilidades del corredor, tanto desde la perspectiva del asegurador como desde de la parte asegurada, en términos de información, de diligencia, de lealtad. Quisiera solo dejar planteado eso y excuso si me he extendido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Yo estoy completamente de acuerdo con el planteamiento y lo expresaba cuando decía, digamos que esa lectura de la actuación del intermediario tan restringida a lo que dice el código, casi que desconoce todo ese trabajo que va por detrás, incluso no solo después de haberlos puesto en contacto, sino toda la información que tienes que recopilar antes para presentar el riesgo a la aseguradora de una forma adecuada. Empieza mucho antes de poner en contacto a las partes y termina mucho después de la celebración del contrato. Incluso, y como sobre el último punto que mencionabas, no por el hecho de tener una definición tan restringida de lo que es un intermediario de seguros en el código, se puede reflejar eso digamos que en la responsabilidad del mismo, porque tú sabes que en el mercado hay pólizas de responsabilidad civil para intermediarios de seguros, de responsabilidad civil profesional para intermediarios de seguros. Tanto así
porque ya digamos que de ese mismo ejercicio profesional se han derivado tantas obligaciones y se ha reconocido, digamos que el rol tan determinante que juega el intermediario en la información o desinformación misma que tenga el asegurado sobre el alcance de sus coberturas, que digamos que se torna, digamos que ya la práctica ha hecho que esa definición de código haya quedado pues casi que en el olvido. Y por eso que nos estemos rigiendo más que por lo que diga el código o la jurisprudencia, por lo que ya la super como regulador ha, digamos que ampliado sobre lo que hace un intermediario de seguros, ¿cierto? Entonces, eh, pues muy de acuerdo contigo en que se perdió una muy buena oportunidad. Siento que digamos que las cuestiones fácticas de esta sentencia mm, no lo permitían tanto, es muy diferente la intermediación que se da en un contrato de seguros que se emite masivamente, porque de pronto el rol que se juega al principio es mucho más relevante que el que se juega durante el transcurso de la póliza. A una colocación de una póliza de daños o de responsabilidad profesional, de IRF, donde el rol, digamos que juega un papel un poco más determinante, diría yo. Em, pero pues, digamos que de acuerdo en que se perdió una muy buena oportunidad para que la Corte nos hubiera dado un poco más sobre el alcance de lo que considera es la labor del broker y la responsabilidad que de ahí se deriva. Estoy de acuerdo a la respuesta, a la pregunta que formula Alan, perdón, mi respuesta es sí. Sí existe una desconexión evidente entre lo que la Corte cree que es la labor del corretaje de seguros y lo que en realidad pasa. Pero yo quiero hacer énfasis en algo y es, mi intención no es simplemente que se le reconozca al corredor lo que hace, sino que se le asigne una obligación precontractual, contractual y postcontractual. Es decir, que el corredor tenga asignadas funciones específicas, porque en la práctica lo hace, durante la vigencia del seguro y aún cuando termine, o que puede ser con la ocurrencia del siniestro. Y de asignarles obligaciones, entonces, por supuesto, entonces la consecuencia sería es que existe una responsabilidad clara para los corredores. Gracias. Julio Velázquez nos está levantando la mano. Adelante, Julio. Muy buenas noches, mil gracias por la oportunidad. Soy un intermediario de seguros desde Bogotá. Muy interesante, ¿verdad? Lo que tan interesante como preocupante, porque, pues no soy abogado, soy intermediario de seguros, ya llevo en el sector más de 34 años en el sector de seguros y más de 11 años como intermediario. Me queda una pregunta, no sé, Juliana, María Camila o Juan, es porque una vez, digamos, la Corte Suprema haya o dictó sentencia sobre este tema, desconociendo ampliamente, como ya lo vimos, la labor que desempeñamos nosotros como intermediarios a nivel nacional, ¿qué viene ahora? Es decir, nos toca seguir defendiéndonos a capa y espada sobre la labor que hacemos o qué va a dictar la Corte Suprema sobre este tema. ¿Qué viene? Es un poco preocupante el tema. Mil gracias. Juliana, ¿nos comparte sus comentarios? Perdón, doctor, es que vieron que bajé la cámara y todo se me desconectó y perdí la última parte de la pregunta. Si me la pueden repetir, discúlpame. Por Claro, Juliana, favor, mira, Julio. el tema es el siguiente. Les decía que es interesante como preocupante, pero ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora después de que la Corte Suprema, digamos, de alguna manera da la espalda a las tareas que hacemos nosotros como intermediarios? ¿Nos toca seguir defendiéndonos? ¿Qué tenemos que hacer o qué va a pasar con la Corte? Precisamente, digamos que en las conclusiones de la intervención decía yo que, digamos que ante la falta de jurisprudencia nacional, hay que recurrir también a fuentes externas, hay que recurrir a la doctrina y al desarrollo mismo que ha dado la Superintendencia Financiera sobre lo que como brokers desarrollamos, también me incluyo porque yo también estoy en el área del corretaje.
porque claramente, y no es algo de esta última sentencia, es que en las últimas que se han presentado en la última década, diría yo, la Corte no ha aprovechado ninguna oportunidad para, digamos que extenderse, ampliar o darnos a conocer cuál sería, pues digamos que dentro del régimen de responsabilidad, que es al que se refiere María Camila, que es absolutamente importante, cuál es digamos que hasta dónde llega la responsabilidad del broker en todas las tareas que realiza, pero también el valor que aporta, porque es que ese mismo valor que aporta es el que de alguna forma el accionante en este caso está diciendo que dejó de ser reconocido. Y dejó de ser reconocido porque decía que la labor de intermediación terminaba solamente cuando los había cercado. Y eso puede tener unas consecuencias, digamos que económicas frente al reconocimiento de la actividad que se está desarrollando. Ese know-how, ese intangible que sí se aporta y que se da durante todo el transcurso del contrato de seguro, eso es de donde pues habría que hacer uso de todas esas otras fuentes de información para que en el evento en el que ojalá no nos toque enfrentar un proceso judicial en este sentido, pues podamos, digamos que hacer uso de las mismas. Mila, compártenos sus comentarios. Gracias, doctor. Yo en este caso tengo un sinsabores con la forma en la que se plantearon las pretensiones en este caso. Y porque precisamente como el corretaje requiere necesariamente que se conecten dos partes, en principio, pues de la sentencia y del el recuento probatorio que hizo la Corte, uno puede fácilmente decir que para ese último programa de seguros de vida no hubo corretaje. Entonces el tema hubiera sido, de acuerdo con Juliana, un tema de principios, a mi juicio. Y aún advierto que me parecería complejo por algo que también se dijo en la sentencia y es ese producto que reclamaba Proseguros como suyo, es muy similar, casi idéntico a los demás, o las demás pólizas de vida que se ofrecen en el mercado. Entonces, sí hubiese tenido cierta dificultad, pero para mí se trata más de un tema de lealtad y de la conducta que se esperaba de la aseguradora en ese caso. Vale, mil gracias. En nuestro chat también nos preguntan si hay obligaciones de tracto sucesivo por parte de los corredores. ¿Qué nos dirían al respecto Juliana y María Camila? Sí las hay, y de hecho la Superintendencia Financiera las ha reconocido en la gestión de los siniestros, porque, por ejemplo, la gestión de los siniestros digamos que puede permanecer aun cuando la vigencia de la póliza haya terminado. Al intermediario que le corresponde la gestión del siniestro que afecta una vigencia es aquel que intermedió la misma, aun cuando ya se haya terminado la vigencia, pero el siniestro aún no haya llegado a su resolución final. Eso, en mi concepto, refleja que la superintendencia sí reconoce esa labor adicional o digamos que todas esas gestiones que, como María Camila lo decía, pueden ser consideradas adicionales o extra, pero que la superintendencia sí las reconoce como parte de la labor del intermediario de seguros. Entonces, sí, y las ha llamado de esa forma, como obligaciones de tracto sucesivo. De María acuerdo. Camila. De acuerdo, doctor. Y además es que no solamente esas que ha mencionado, sino que, insisto, todas las que deberían derivarse de o la producción del siniestro o la reclamación que debe efectuarse posteriormente. Muchísimas gracias. Juan José Lizarralde estaba levantando la mano. Adelante, Juan José. Doctor Juan Miguel, gracias. Doctora María Camila y doctora Juliana, a ver, una pregunta ahora que hablaban de que los corredores de seguros tienen un papel determinante. Pregunto si también ustedes piensan que algo que decía Alan es ese artículo 37 del Estatuto del Consumidor que dice que la aseguradora tiene que explicarle las condiciones, entregarle eso al asegurado tomador, esa carga, pues, o esa obligación que impone ese
artículo pudiera encargarse a los corredores de seguros, uno. Y dos, también ya en el momento en que ocurre un siniestro, ¿será que cuando el asegurado beneficiario le dice al corredor, mire, me pasó un siniestro, quiero reclamar esto, ¿será que ese simple correo electrónico configura un mandato en donde para efectos de prescripciones, interrupciones y de cumplimiento de la carga del asegurado de demostrar la ocurrencia y cuantía de siniestro frente a la aseguradora, se entendería que se puede hacer a través del corredor como tal? No sé qué opinión tienen ustedes. Sobre la primera pregunta que hacías en relación con el deber de información, yo creo que no, digamos que no por el hecho de participar un intermediario en la colocación de la póliza, la aseguradora, digamos que ya puede relevarse de su deber de información, pero yo sí creo que hace que ese deber de información sea menos, por no es, pues, digamos que la carga sea un poco menor, porque es que están hablando entre expertos. La aseguradora está hablando con un experto que también, digamos que puede transmitir a su asegurado y más cuando es quien, digamos que lo está representando en la colocación de la póliza, es quien le debería transmitir el alcance y darle un entendimiento completo de las coberturas. Sin embargo, no por el hecho de estar en intermediario, ya la aseguradora puede desentenderse de su deber de información. Pero yo creo que en algún sentido y en un juicio donde se esté determinando digamos que la gravedad de la actuación de la aseguradora en cuanto a su deber de información, podría ser un poco más flexible cuando haya intervenido un intermediario de seguros que cuando no. Yo creo que la carga se relaja un poco cuando está el intermediario también de por medio. Yo, gracias, doctor Juan José. Yo creo que para este caso, ese supuesto que plantea, si hay algo que me parece relevante y es que el corredor es corredor de seguros precisamente porque tiene el deber de estar muy al tanto del producto que va a comercializar. Es decir, no lo hace, entre comillas, en representación de alguien, pero sí es cierto que él tiene el deber de conocer y estar actualizado, y de hecho la superintendencia es bastante exigente con este tipo de control sobre las actualizaciones y el conocimiento que deben tener los corredores de seguros. Entonces, a mi juicio, sí tienen un deber enorme, es decir, que no puede eludirse por el simple hecho de que sean corredores y no actúen en representación de alguien, de información. Lo que derivaría es que si eventualmente, que no pasa, pero si llegase a pasar en un evento donde se concertó una póliza con un corredor, el asegurado requiriera a la aseguradora directamente por alguna causal, la aseguradora tendría a su cargo, como siempre, el deber de información. No obstante, como el asegurado casi siempre lleva su relación contractual de la mano con el corredor, a mi juicio es a este a quien debe exigírsele el deber de información a cabalidad. Muchas gracias. Carlos Vergara estaba levantando la mano. Adelante, Carlos. Hola, gracias por la palabra. No, un comentario puntual muy sencillo y creo que fue la intervención de Julio Velázquez que dijo que era intermediario. Es importante hacer la distinción porque tanto la sentencia, tanto la exposición que muy bien han hecho las dos panelistas se refiere únicamente a los corredores. Quienes tienen el objeto social regulado son los corredores y creería que esa limitación en el alcance que le da la Corte en las sentencias se deriva también de eso, que también a su vez tiene relación con el tema de el objeto social especial, digamos, de las entidades vigiladas. Entonces creo que la limitación se da por la naturaleza jurídica propia del objeto social regulado que tienen los corredores, cosa que no sucede con las agencias ni los agentes. Muchísimas gracias, Carlos. En nuestro chat tenemos estas dos inquietudes. Alan nos pregunta si podrían ampliar enunciativamente qué obligaciones concretas se deberían asignar al corredor de seguros si se considera, como en efecto lo es, que su labor va más allá de la simple concesión del contrato de seguros. Juliana, María Camila. Creo que va más para María Camila, que era la que nos estaba hablando de esas obligaciones.
Bueno, claro que Ok. sí, yo puedo brindar algunos ejemplos, así a manera enunciativa, como dice el doctor Alan. Y es, por ejemplo, al momento de la ocurrencia del siniestro, porque de toda la fase precontractual habló Juliana y es toda la labor que hace el corredor. Pero por poner un ejemplo, en la ocurrencia del siniestro. Entonces, de cara al asegurado, a mi juicio, la aseguradora debe explicarle el alcance de la cobertura que él contrató y a qué eventualmente tendría derecho eh, por la póliza que tiene. Y por poner un ejemplo de cara a la aseguradora es indíquele o infórmele si usted conoce, porque puede ser, es muy probable que lo sepa, es si ese asegurado intentó mitigar ese daño o no lo hizo y no sé, incurrió en alguna causal de exclusión de cobertura, si usted la conoce. De manera que usted le ponga en conocimiento a la aseguradora todo el escenario que sepa sobre la realización del siniestro, para que la aseguradora tenga una idea completa de si eventualmente está obligada o no a indemnizar. Por poner un ejemplo, en la ocurrencia del siniestro. Muchas gracias. Juliana, ¿te gustaría agregar algo? No, en realidad yo lo que veo es que, digamos que las obligaciones concretas también se dan en el alcance de los servicios que el corredor al momento de la presentación de su oferta al cliente le exponga, ¿cierto? Digamos que muchos de los contratos que nosotros celebramos se basan en unas RFPs en los que nosotros, digamos que el cliente nos pide unos servicios y nosotros nos obligamos a proveerlos. De ahí, digamos que esa sería la base para, digamos que denunciar las obligaciones que le atañen. Hay clientes que piden unas cosas que otros no. Hay brokers que ofrecen unos servicios que otros no. Entonces, digamos que claramente habrá unas obligaciones básicas y concretas como las que listábamos, pero habrá otras que por la misma forma en la que se ha suscrito ese convenio entre el broker y el cliente, el que va a suscribir la póliza, pues digamos que van a determinar si son las que van a ser a los que van a ser la base para la determinación de la responsabilidad del incumplimiento o no de ese tipo de obligaciones adquiridas. Muchas gracias. También nos preguntan si, dado el carácter profesional del corredor y su relevante intervención en los procesos decisorios para el asegurado consumidor, ¿es sostenible en la práctica un régimen de responsabilidad subjetiva basado en la culpa? Juliana, María Camila, ¿qué nos dicen al respecto? Yo creo que sí, porque estamos hablando de una responsabilidad de tipo profesional. Y en esa medida, digamos que la discusión se centraría en la existencia o no de culpa respecto de las obligaciones que tenía frente a su cliente. Mm, Esa me parece una pregunta bastante interesante y yo creería que sí, mm, pero salvo como en principio creería que se trata de una relación contractual entre el asegurado y el corredor. El solo incumplimiento sin la necesidad de acreditar la culpa daría paso a la responsabilidad. Si en este caso existieran obligaciones claras y precisas, es decir, no hace falta que acreditemos la culpa, sino la omisión o la acción defectuosa de alguna de sus obligaciones para que exista responsabilidad. Muy bien. Por parte de nuestros asistentes, ¿hay alguna pregunta adicional, algún comentario? Doctora Carmenza, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor Juan Miguel. Bueno, más que preguntas, quiero agradecer y felicitar a nuestras panelistas y reafirmar simplemente lo que han comentado en esta ocasión de manera muy acertada. Efectivamente, a mi juicio, también la Corte falló a espaldas completamente, no solo de una realidad fáctica, también de una realidad jurídica.
el corredor de seguros es distinto del simple corredor regulado en el Código de Comercio, porque, y una de las diferencias jurídicas fundamentales es que al paso que el corredor simple, llamémoslo así, ¿sí? El corredor simple actúa de manera esporádica, de manera solo acercando las dos partes en ese momento. No tiene unas obligaciones ni una ejecución permanente de su actividad. El corredor de seguros, en cambio, primero, es una figura que está regulada, y segundo, es una persona que sí ejerce su actividad y debe ejercerla de manera permanente. Y decía que también el fallo queda a espaldas de la realidad jurídica, en el sentido de olvida por completo el Estatuto del Consumidor, como ustedes bien lo han dicho acá, respecto de obligaciones tan importantes, deberes tan importantes como el de informar al asegurado, ¿sí?, el producto que está obteniendo, un producto además tan especializado técnicamente. Esa sería, por supuesto, por excepción, una de los deberes del corredor de seguros, y el fallo pues queda francamente a espaldas de toda esa realidad. De nuevo, muchísimas gracias a nuestras panelistas, y doctor Juan Miguel, si me permite hacer una interferencia, digamos, en el tema, para invitar a todos los que están conectados, y por favor también a las personas del capítulo, Juan Miguel, del capítulo de Cali, a inscribirse en el Congreso del SILA, del Comité Ibero-Latinoamericano de Seguros. El SILA es una institución que pertenece a AIDA, y a Coldese, pertenece tanto al SILA como a la AIDA como una sección nacional, ¿cierto? El Congreso del SILA va a ser en Costa Rica del 22 al 25 de agosto. Está conectada precisamente la presidente del SILA, la doctora Sandra Ramírez, y le pediría a la doctora Sandra, por favor, si estás presente, que nos ayudes con el link, ¿sí?, a escribir en el chat el link en el que pueden conseguir el programa y pueden hacer su inscripción y su registro al Congreso del SILA. Como les digo, Acoldese es parte del Comité Ibero-Latinoamericano. Es la institución latinoamericana a la cual pertenecemos como sección nacional, y tenemos nuestro congreso, porque es nuestro, es el de todos, ¿sí? Nuestro congreso de SILA lo tendremos en agosto del 22 al 25, y ya habrá ocasión, y perdón Juan Miguel por la cuña, pero ya habrá ocasión también de invitarlos al Encuentro Nacional de Acoldese, que lo vamos a tener en octubre, y vamos a conmemorar además los 60 años de fundación de Acoldese. Sandra, no sé si estás presente, conectada, y si nos puedes ayudar con el link para la inscripción al Congreso SILA. Buenas tardes, sí, saludos a todos, y sí, Carmencita, acabo de colgar justamente en el chat el link y la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias. Es nuestra presidente de SILA, precisamente, la doctora Sandra Ramírez de Bolivia. Bueno, perdón, Juan Miguel. Muchas gracias por el espacio para esta fraternidad. Siempre bienvenida, doctora Carmen, y por supuesto a la doctora Sandra. Bueno, hay algunas preguntas que no quiero quedarme sin dirigirle a nuestros panelistas. Juliana y María Camila, para ustedes, a partir de su experiencia, conocimiento y la lectura de la sentencia, ¿cuál habría sido la decisión ideal para el caso? Yo creo, Juan Miguel, y digamos que siento que si las pretensiones hubieran sido planteadas de una forma diferente, el fallo ideal
acompañado de esas pretensiones que le dieran lugar a entrar en el debate que era necesario dar, en el sentido de si al haber hecho uso casi que del mismo producto y haberle cambiado el nombre, como lo mencionaba el casacionista, esa legalidad de haber usado ese know-how en el segundo producto, da lugar a que se debía reconocer una participación sobre las, digamos que, o comisión, aunque no hubo una intermediación como tal, y esto fue confesado por el mismo representante legal del intermediario, pero sí se habría podido reconocer de alguna forma ese valor agregado que se dio al producto, al segundo producto, así en él no hubiera una labor de intermediación. Así es como lo veo. Pero digamos que el fallo ideal necesitaba unas pretensiones formuladas de una forma diferente. Doctor Juan Miguel, sí, yo lo anuncié previamente, y es que las pretensiones me parece que estaban en verdad mal formuladas, porque fácilmente uno puede concluir que no hubo corretaje. Para mí un fallo ideal implicaría haberle reconocido no su participación, sino el perjuicio que pudo haber sufrido por un acto desleal y de mala fe, por no tanto apropiarse de un producto, porque también se dijo en la sentencia que este producto era similar a los seguros de vida que existen en el mercado, sino porque ocurrió algo que se dijo en la sentencia también, y es que los asegurados se trasladaron de un programa de seguro al otro, lo que para mí es un acto en verdad de deslealtad y mala fe. Entonces, a mi juicio hubiese existido un reconocimiento de un perjuicio, pero no algo así como el pago de una comisión, porque en verdad creo que no hubo corretaje. Muchas gracias. Juliana, María Camila, ¿ustedes consideran que además de los temas abordados por el casacionista y la Corte, el conflicto giraba alrededor de otros tópicos trascendentes en la práctica del corretaje de seguros? Yo creo que sí, yo creo que se desconoce también la operatividad, es que no solamente y el hecho de montar un producto de este tipo, donde se va a hacer, digamos que se va a hacer un sponsor para vender un montón de pólizas, ¿cierto? Eso tiene por detrás, digamos que mucho tema de tecnología, de aporte, de conocimientos, de operatividad, que en este caso siento que también se saltaron. Em, Solamente por el hecho de estarnos basando en lo que dice el código que hace un intermediario. El intermediario en este caso no solo acercó, sino que lo que da a entender quien presenta la demanda de casación es que además se dio un aporte sobre la forma de comercialización, sobre la tecnología que debía utilizarse para montar digamos que todo el esquema de venta. Entonces yo creo que se quedó corto en pensar que la labor de corretaje era simplemente el hecho de haberlos conectado en algún punto y haberse olvidado de lo demás. Eso es. Y, doctor, de acuerdo, de pronto la forma, insisto en que se formularon las pretensiones y los cargos en casación, no dieron a que la Corte de pronto tocara otros temas que a mi juicio no eran importantes. No obstante, al haberse referido la Corte a la noción del corretaje de seguros, creo que sí era la oportunidad para actualizar lo que pasa en la realidad, y de pronto sí se hubiera dicho cuál es la herramienta que debería tener el corredor para defenderse en estos casos. Es decir, ¿qué hace un corredor entonces cuando una compañía se apropia de esta forma, entre comillas, de un producto que ella confeccionó y para el que trabajó previamente, como ocurrió en este caso? Creo que esos temas hubiesen sido bastante relevantes en la sentencia. Muy bien. ¿Ustedes cómo creen que podría enriquecerse el planteamiento del casacionista en pro de un estudio más amplio de la industria y el contrato de corretaje de seguros? Yo creo que es precisamente lo que hemos expuesto. Si
dentro de las pretensiones se hubiera solicitado de alguna forma el reconocimiento de ese trabajo que se realizó, creo que el resultado hubiera sido bien diferente en instancia, seguramente en las primeras instancias, ni siquiera en la casación, porque la forma en la que el juez y el tribunal hubieran abordado el caso habría sido bien diferente y reconocería la realidad de cómo funciona la intermediación de seguros en la práctica. Sí, de acuerdo, doctor. Yo creo que es básicamente eso en lo que hemos en efecto hablado, y es que hubiese sido importante de pronto, como ya de paso la Corte se dio el tiempo de hablar de la noción del contrato de corretaje de seguros, eso hubiese sido de pronto interesante si no solamente se les reconoce a esas gestiones como accesorias o adicionales, sino que se les agrega un valor para de ahí derivar responsabilidad. Creo que eso hubiese sido bastante importante, porque además las sentencias que ha emitido la Corte en todas ha dicho que estas gestiones son así, ellas las llama accesorias o adicionales, y que no son esenciales, por supuesto, para una noción, para una definición como la del Código de Comercio, no, en efecto no lo son, pero si en la práctica ocurren, no, y en verdad de ellas derivaría responsabilidad de cara al asegurado o a la aseguradora, entonces haber cambiado esa postura en esta oportunidad en la que se tomaron el tiempo de hablar de el corretaje de seguros, creo que hubiese sido importante. Muchas gracias. ¿Ustedes consideran que la sentencia pone en evidencia alguna divergencia entre la percepción que tiene el mercado acerca del corretaje de seguros y la que se tiene por parte de los funcionarios judiciales? Yo creo que sí, definitivamente se hizo desde digamos que desde una visión muy hacia lo legal y fuera de lo que en la realidad es la gestión que se realiza, casi que desconociendo el día a día del corredor de seguros y todas las gestiones que realiza y ese expertise del que se benefician tanto asegurados como aseguradoras. Sí, doctor, yo creo que sí, que efectivamente es posible que los despachos judiciales puedan tener claro qué es lo que pasa en la práctica con el corredor y cuál es su actividad en realidad, pero también creo que están muy limitados por la definición legal que tiene ese corretaje. De modo que es posible que para resolver algunos conflictos entre asegurado, corredor o corredor aseguradora, haya que recurrir a principios, porque el alcance de su obligación, como decíamos, no está legalmente regulado, de manera que el fallo no podría sustentarse en normas de derecho comercial. Muchas gracias. ¿Ustedes consideran que en algún aspecto de la industria y el contrato de corretaje de seguros se queda corta nuestra legislación? Sí, definitivamente. La definición legal no abarca para nada el alcance de lo que la labor de intermediación trae. Y es por eso que hay que apoyarse también en lo que de pronto la superintendencia a través de sus pronunciamientos ha desarrollado, donde se reconoce mucho más la realidad de la actuación del broker. De acuerdo, doctor, creo que eso es lo que he intentado expresar. Muy bien. Juan Diego de Seguros Bonanza nos pide la palabra. Cuéntanos, Juan Diego. Doctor Juan Miguel, María Camila y Juliana, un saludo especial y felicitaciones por este panel. Gracias a Coldese. Mira, yo estoy viendo el tema desde otra óptica. Yo creo que esta situación se repite permanentemente en nuestra actividad, sea corredor de seguros, asesor, intermediario, como agencia o como agente.
en algunas ocasiones nosotros, yo soy corredor de seguros, diseñamos coberturas a la medida de los clientes, es decir, nos apropiamos del conocimiento de los riesgos que puedan tener nuestros clientes y diseñamos cláusulas particulares o coberturas adicionales que fácilmente podemos pensar que son seguros exclusivos para ese cliente en particular. Sin embargo, no llega a ser tan exclusivo, no llega a tener un certificado de patente o por la creación que hicimos, para nada. Sencillamente la realidad es que estamos expuestos a que una carta del tomador del programa de seguros dirigida a la compañía de seguros y diciéndole que a partir del vencimiento, el que quiere que le atienda la cuenta de seguros es otro asesor de seguros y ya, se acabó allí la innovación y se acabó ahí el trabajo exclusivo que se hizo. Ahora, si recordamos hace años, existía la llamada cesantía comercial y supe de algunas demandas por parte de algunos intermediarios de seguros que reclamaron la cesantía comercial porque el contrato que tenían suscrito con la aseguradora no excluía ese derecho. Pero hoy en día todas las compañías de seguros nos obligan a nosotros a renunciar, dado que nuestro ingreso está representado en una comisión que se deriva de la prima que paga el asegurado. Entonces, yo, sin conocer muy a fondo el caso, lo que he estado escuchando, me parece que efectivamente se planteó mal la demanda porque han podido expresar otro tipo de aportes que hizo el corredor de seguros para poder exigir la participación del negocio. Pero en la realidad, esto pasa todos los días, todos los días. Yo recuerdo hasta hace poco el último aporte que nosotros hicimos, así de pronto que merezca de pronto resaltarlo, fue un debate que hicimos al interior de unas compañías de seguros para que nos cubrieran el riesgo del dolo eventual dentro del amparo patrimonial para darle cobertura a ese riesgo y no que nos interpretaran el dolo eventual como el familiar del dolo y que la palabra dolo iba de todas maneras a excluir el siniestro, cuando el dolo eventual pues definitivamente es diferente al dolo tradicional. Entonces, y logramos que las pólizas de seguro de programas grandes, especialmente en automóviles, llevaran una cláusula especial para darle tranquilidad al cliente referente a la conducta de dolo eventual que sí iba a estar cubierta. Y posteriormente, otras compañías de seguros adoptaron y otras decidieron cubrirlo de otra manera, pero eso no te da ninguna autoridad moral o autoridad como para cobrar algún tipo de beneficio. Vuelvo y digo, si el cliente decide, en este caso creo que fue un banco, y el banco seguramente sacó el asesor y ya, lo sacó y siguió haciendo sus negocios de manera independiente, difícilmente le van a dar la razón al canal intermediario, que efectivamente estamos desprotegidos de muchas normas. Ya lo he escuchado aquí de parte de ustedes, hace falta mucha legislación al respecto para proteger a las partes. Esa era mi humilde opinión, doctor Juan, y muchas gracias por la invitación. En eso estoy muy de acuerdo, Juan Diego, porque digamos que la posibilidad de invención de cláusulas y llegar a casi que a condiciones tailor-made, en las que se hace un esfuerzo enorme por, digamos que dejar la póliza tal y como la requiere el cliente, no nos blinda de que para la siguiente vigencia él decida irse con otro intermediario y usar esas cláusulas que nosotros mismos hemos producido y acordado y logrado con las compañías de seguros, porque no es un trabajo fácil. Entonces, como decía María Camila, claramente la legislación carece de una especificación de obligaciones, pero también de unas protecciones respecto de ese valor aportado. Estoy de acuerdo con eso. Así es, gracias. María Camila, ¿deseas agregar algo? No, doctor, creo que ya está Muy claro bien. lo que... Gracias a ti, Juan Diego, por tu participación. Alan, cuéntanos.
Muchas gracias, Juan Miguel, otra vez. Disculpen que los temas a uno le pican el cerebro y la lengua. Incluso en la tertulia anterior estuvimos reflexionando sobre el deber de información del asegurador en el ámbito de la relación de consumo con el extremo asegurado. Y también incluso aproximándonos a lo que significa la información precontractual sobre las condiciones del contrato, sobre las cuales, digamos, hay buena reglamentación en la que se exige del asegurador esa información precontractual sobre esas condiciones. Pero hay algo que puede ser más o menos osado afirmar, y es que por razones de buena fe, el asegurador, además, insisto, el asegurador debiera dar asesoría y advertencia, ya no solamente por razones, en aspectos contractuales, sino también sobre asuntos de derecho a la parte asegurada consumidora. Si bien esto todavía creo que es una tesis incipiente respecto del asegurador, ¿ustedes considerarían que en cambio en Colombia están dadas las condiciones legislativas para que esa obligación de asesoría sobre asuntos de derecho, entiéndase reticencia, las consecuencias de alteración del estado del riesgo, lo que significa el deber de colaboración a subrogación, y podríamos enlistar una cuenta larga de obligaciones que tiene y cargas que tiene la parte asegurada, pudieran exigírsele al corredor de seguro y en general al intermediario? Y si están hoy dadas las condiciones legales para ello. Yo creo que, mejor dicho, esa labor ya se da. Y se da por lo que decía, digamos que cuando el contrato de corretaje se suscribe a través, por ejemplo, de una licitación donde tiene un objeto contractual amplio en el sentido de dar una asesoría técnica y jurídica en todos los temas que tengan que ver con seguros, porque así de amplios pueden llegar a ser esos objetos contractuales cuando se suscriben. Digamos que más allá de que esté dado el espacio para que eso se dé en la ley, o se plasme a través de una regulación, yo creo que ya se está dando a través de los contratos que se están suscribiendo entre las partes, como obligaciones contractuales, porque el alcance del broker, desde el punto de vista de lo legal, como tú lo dices, de lo jurídico, lo sustancial en el punto de vista de reticencia, de prescripciones, de todos esos aspectos jurídicos que pueda tocar el seguro en sus diferentes momentos, ya se está dando, y por eso es que también abogados como nosotros encontramos, digamos que también cabida dentro de los corredores de seguros, porque precisamente somos quienes estamos también muy alerta con ese tipo de obligaciones de información y de advertencia que tenemos respecto a nuestros clientes. Yo creo que sí tiene que darse y sí están dadas las condiciones, sobre todo porque a los corredores, como dije hace unos minutos, es sobre el tipo de intermediario el que más se les exige. Entonces, sí deberían hacerlo, no solo porque pareciera que lo hacen de manera voluntaria, sino porque finalmente esa es casi que su responsabilidad dentro de esa relación que surge entre él y el asegurado. Reiterando, es que no debe limitarse ese deber de información a la etapa precontractual, sino durante la vida del seguro e incluso con posterioridad. Muchísimas gracias. Bueno, hay un par de reflexiones que todo lo que he escuchado por parte de nuestras expositoras y de la lectura de la sentencia me parece obligatorio compartir. Y es que ciertamente la sentencia deja varios sinsabores, ¿no? En primer lugar, cuando uno, digamos, ve el conflicto de manera global, la sensación que como lector deja la sentencia es que en el caso, básicamente un corredor que aportó un intangible, muy tangible por cierto, que era el cliente de un, digamos, inicialmente de un seguro, posteriormente de todo un programa de aseguramiento,
pues convoca digamos, al desarrollo de ese producto a una aseguradora y al final ese corredor que trajo el cliente, que estructuró el negocio, se queda por fuera. Y que a cambio de eso, pues el asegurador que finalmente estuvo vinculado al negocio termina explotándolo o termina explotando un producto muy, pero muy parecido al estructurado. Entonces, lo primero que advierto es que ciertamente, y esto es una posición muy personal, creo que la Corte tenía elementos para haber analizado de fondo si el conflicto iba más allá de esa simple labor de poner en contacto a dos posibles contratantes de un negocio. Y esto, para esto digamos, me remito al artículo 38 de la Ley 153 de 1886, de acuerdo con el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración. Y a partir de esto, el cuestionamiento que me surge inmediatamente es, ok, entonces en el contrato de corretaje o en cualquier otro no estarían incorporadas las leyes relacionadas con la propiedad industrial, con los derechos de autor o en general pues, con la protección de los intangibles comerciales como la clientela, el know-how que mencionaba la doctora Juliana León. Pues yo creo que sí, y yo creo que la Corte al menos debió dar una justificación en ese sentido, porque si bien la demanda podría decirse, y reiteramos esto solo en un ejercicio académico y a partir de la abrebocas que nos da la sentencia con relación al conflicto, pues la demanda pudo haber sido un poco más nutrida en ese aspecto, pues el demandante finalmente a través de digamos, de los cargos que resultaron ser digamos, menos relevantes para efecto de este estudio concreto, pues sí planteó esas inquietudes, ¿no? Entonces creo que la Corte sí tenía elementos para abordar el tema. Lo segundo, y que parece preocupante, es que ciertamente la Corte no ubica como la industria del corretaje, ¿no? Y esto que el tema de la intermediación y la promoción de los negocios es un componente dentro de una industria que es más grande y que comprende incluso el diseño de productos, la administración de reclamos, entre otros, ¿cierto? Entonces, la Corte no vio esto en perspectiva, o al menos la sentencia no lo evidencia, no vio esto en perspectiva para ver entonces cómo encajaba ese contrato de corretaje en todo ese esquema, y si era que entonces ese contrato de corretaje resultó mutando en un contrato diferente y entonces debía resolverse de otra manera. En este sentido, definitivamente, creo que la Corte sí nos quedó debiendo. Reitero, esto es una posición muy, pero muy personal y creo que tenía elementos para abordar pues estas cuestiones que van, estos intangibles que aportan los corredores y en general todos los intermediarios y que resultan incluso siendo tan relevantes, igual de relevantes que la promoción del negocio acercando a los posibles contratantes. Con este comentario le doy a todos los asistentes nuevamente un agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy, especialmente a Juliana, a quien le invito a que se sienta parte del capítulo Cali. Esta será su casa cuando quiera participar, y a la doctora María Camila, por supuesto, a quien agradecemos de manera especial por compartirnos sus reflexiones. Les doy mil y mil gracias. Esperamos seguir contando con su participación en los próximos eventos del capítulo, en los de Acoldese Nacional y en los de AIDA Sila. Muchas gracias. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien.